buenos días, hermosas chicas. Bienvenidas al podcast Alineando tu Corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de la fe y vestirnos con fuerza y dignidad antes de comenzar el día, como lo dice Proverbios 31:25. Hoy es el episodio número 80, ¡yay! Y se titula Influencer David. Hoy vamos a hablar de la historia de David. Y para mí es un influencer. ¿Por qué? Hoy en día, ¿qué son los influencers que vemos en las redes sociales? Son personas que de acuerdo a sus productos y sus vivencias, lo que hacen en el día a día, que lo proyectan en las historias y en sus redes sociales, influencian en nosotras. Nosotras empezamos a cambiar de acuerdo a lo que vemos, porque lo que vemos nos agrada o nos cambia la forma de pensar. Pues David es un influencer que yo lo admiro mucho. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 13:14 Dios lo describe así: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Eso fue cuando Samuel le estaba hablando a Saúl, que perdió el trono. Y él le dice: Jehová se ha buscado a alguien que tenga el corazón como el de Dios. Y yo no sé tú, pero yo leo eso y me enamoro, porque yo digo, wow, Dios desde el cielo vio que el corazón de David se parecía al de Dios. Y a veces yo no sé si tú piensas en esto, pero yo sí lo he pensado. ¿Qué pensará Dios de mí? Es como que wow, no sé. Pero cuando uno está enamorado, uno piensa en todas esas cosas así hermosas de Dios. Pues tú sabes que yo te hice aquí un breve resumen de por qué David tenía un corazón conforme a Dios, a lo que Dios busca en cada uno de nosotras. Y David demostró valentía y fe. Porque una vez él es ungido para ser rey, él le tocó su primera prueba, el matar a Goliat. Y él no titubeó. Él, sin armadura, con su conocimiento, él tuvo el poder de hacer lo que tenía que hacer. Y eso de verdad que es un acto de fe y valentía. Porque, como te dije, uno humanamente está acostumbrado que cuando va a luchar va a usar una espada en ese entonces, y él no, una armadura para que no te pase nada. Y en el caso de él fue sencillo, humilde, tal como él era, y lo venció. Porque obviamente quien estaba dentro de él era Dios. Todo era para que Dios se glorificara. Y lo otro que demostró fue humildad y carácter. Vamos a empezar por humildad. ¿Por qué? Porque cuando él ganó, las mujeres del pueblo empezaron a cantar: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Qué significa eso? Que muchas veces cuando tú vas escalando en tu trabajo, en la sociedad, no sé, en algo, y te suben de puesto y empiezan a alabarte, ¿no? Que tú eres mejor que aquel, que tú eres mejor que sutano. ¿Cómo tú actúas cuando tú escuchas eso de las personas? Él se mantuvo humilde, él nunca subió ese ego. Y sin embargo, del lado de Saúl, eso creó mucho enojo. Creó, y se nota, un corazón bien distinto al que tenía David, que estaba alineado con Dios. El carácter. Él demostró que tiene un carácter firme. ¿Por qué? Porque Saúl, cuando pasa David a vivir en el palacio, Saúl no podía dormir y él le tocaba el arpa por las noches para él relajarse. Pero Saúl cogía la lanza y se la lanzaba para matar a David. Y sin embargo, él, ya siendo ungido, sabiendo que iba a ser rey, él no cogió la lanza y se la tiró para atrás y lo mató. Eso es una reacción bien carnal. Porque cuando a ti te tiran, ¿qué es lo primero que tú quieres? Tirar para lastimar también. A mí me dolió, yo voy a lastimar también. Y sin embargo, el Señor estaba utilizando eso
para desarrollar su carácter. Y como el corazón estaba conectado con él entendió y no falló, él siguió recto. Otra cosa que demostró, obediencia y lealtad. Él tuvo en 2 ocasiones la oportunidad de matar a Saúl. Y a pesar de que tuvo la oportunidad, no lo hizo. ¿Por qué? Porque él se mantuvo en obediencia a Dios. Porque aún sabiendo que yo soy el próximo rey, yo no voy a adelantar el proceso. El proceso de Dios es el que debe fluir. Lealtad a Dios, porque la misma gente alrededor lo presionaron para que lo matara. Mira, Dios te lo puso ahí en bandeja de plata, mátalo. Si no lo haces tú, lo hago yo. Pero él tuvo un carácter firme de que no. Cuando Dios decida matar a Saúl, que él muera, es decisión de Dios, no mía. Él no me dio esa instrucción. Sincero y transparente. Al leer los salmos, tú lees a un humano. ¿Por qué digo un humano? Porque ahora mismo, si tú ves las redes sociales, todo el mundo es feliz. Todo el mundo es feliz, no pasa nada, todo es matrimonios perfectos, hogares perfectos. Sin embargo, él fue sincero. Él en el Salmo, él decía: estoy preocupado, estoy pasando por dolor, estoy pasando angustia, incertidumbre, miedo, rechazo, me están señalando, me están persiguiendo, mis enemigos están a punto de matarme. Y sin embargo, aunque él sentía eso, siempre exaltaba a Dios. En mi angustia invoqué al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Entiendes? Él mismo dice dentro de sí, él luchaba con su carnalidad, como nosotras, nuestra humanidad, de que vemos algo, pero aún así yo confío en Dios. ¿Ves? Y esa fue una persona bien sincera. Yo lo veo como que una persona bien sincera y transparente con Dios. Él le decía: yo me siento así, pero yo confío en ti, papá. También él mostró ser bondadoso. Mientras él estaba escondido de Saúl, que tuvo que moverse a esconderse, él mostró bondad con los pastores de Nabal, supliéndoles si necesitaban agua, comida, alguna ayuda. Como era cerca de su territorio, él mostró bondad y los ayudó. Y lo otro que tengo es que era un hombre determinado. Siempre oraba, siempre. Y se nota porque salmos, hay un montón de salmos. Siempre oraba. Y también lo vemos dentro de las mismas lecturas. Vemos que antes de tomar una decisión, él oraba. A veces 2, 3 veces antes de tomar la decisión. Y cuando Dios le decía sí, ahí él actuaba. Y eso es ser bien determinado. Porque muchas veces nosotras sentimos presión de momento y tomamos decisión sin consultar. ¿Ves? Y él no. Una vez hasta toda la ciudad, tú sabes, toda la familia, estaban los hombres fuera del campamento, por decirlo así, y cuando él regresó se habían llevado a las mujeres y a los hijos. Y él no salió corriendo como un loco. Él oró primero y cuando Dios le dijo sí, ve que yo te ayudo, él salió a buscar su familia. Pero ¿sabes qué? Vemos ahí lo mejor de David, pero también como ser humano, como tú y yo, cometió un pecado y lo presenta la Biblia, porque Dios no nos esconde nuestros errores, Dios los expone también. Y en 2 de Samuel 11 y 12, capítulo 11 y 12, él explica cómo él, cuando salió, estaba caminando por su palacio y miró y vio a Betsabé. Quedó loco con ella. La buscó y tuvo relaciones con ella ese día y quedó embarazada. Y ella era casada, era mujer de Urías. Él intentó por todas maneras que Urías fuera a su casa para que estuviera con su mujer y aparentar que ese hijo era de Urías, pero no se dio.
y en última instancia lo mandó a guerra bien al frente por instrucciones de él para que lo mataran. Y eso, imagínate, no solamente adulteró, mató. Y eso trajo mucho coraje a Dios, porque Él no apoya la desobediencia, el pecado no lo apoya. Y Él tuvo que pagar sus consecuencias. Y también lo dice aquí en la Biblia. Todo ese proceso lo dice en la Biblia. Así que hoy, durante el día, cuando vayas a tu devocional, a tu tiempo con Dios, estudias 2 de Samuel 11 y 12. Y mira aquí, cuando Dios como papá, no te tapa tu error, al contrario, de ese error tú tienes que aprender. Y en 2 de Samuel 12:12 dice, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Mira, a diferencia de otros personajes de la Biblia, lo bueno que tuvo David es que él se arrepintió. Y él buscó, él ayunó, él dejó de comer, él quería que Dios lo perdonara. Él estaba bien arrepentido de lo que hizo. Pero aún así, Dios ejerció ¿verdad? Su veredicto. Y el niño después de 7 días murió. Entonces, en 2 de Samuel 12:20, leemos aquí que una vez el niño muere y le dan la noticia a David. Mira lo que hizo David. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Yo no sé tú, pero a mí eso me quebranta el corazón, porque yo digo, yo quisiera tener ese corazón de David, porque muchas veces cuando a mí me ha pasado algo difícil, yo no he ido a adorar a Dios. Esto es una enseñanza que David como influencer nos está dando, de que cometió un error. Aún así Dios decidió llevarse el bebé, y aún así después que pasa ese proceso, que ya no hay más nada que hacer porque ya murió, yo te voy a seguir adorando. Hay que tener pantalones, y por eso es que yo les dije que él es un hombre determinado. Él conoce cómo funciona Dios, y no porque haya perdido a su bebé se molestó con Dios o se hizo la víctima. Él entendió pues que tuvo que aceptar su proceso, y aún así siguió adorándolo. Wow, de verdad que a mí eso me explota tú sabes, como que la mente, como que diache. Wow, sin palabras. Pues que aprendemos de esta historia también, de Dios como Padre. Porque muchas veces podemos decir como o pensar o escuchar de otras personas, ay, pero qué injusto Dios, porque mató al bebé, el bebé no tiene culpa. Y primero que nada, todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Él fue el que permitió, ¿verdad?, que todo existiera. Y Él tiene el control. Pero mira cómo Dios Padre es un Padre, primero que nada, que lo que promete lo cumple. Y esta semana lo hablamos, que un versículo dice, mía es la venganza. Y aquí lo vimos. Urías fue muerto por culpa de un adulterio y de un hijo que surgió por antojos de la carne, que no se pudo controlar David. Y él tomó venganza por Urías, porque estuvo mal lo que hizo. Pero también como padre nos enseña a nosotras las madres, a las que tenemos hijos, que tú vas a educar a tu hijo en valores y en las leyes de Dios. Pero cuando tus hijos tomen alguna decisión que no sea correcta, no taparlo, no apoyarlo, sino que ellos pasen su proceso, porque a través de ese proceso fue que David creció como ser humano. Yo me imagino que después, cada vez que veía a otra mujer bañándose, le cambiaba la cara y salía corriendo para el otro lado. Él dijo, no, aquí yo no caigo otra vez. Porque si no llega a pasar ese proceso, no llega a entender cómo es que Dios quiere que actúe y que siga su corazón limpio. Así que
Eso es lo que aprendemos de el influencer David. Yo espero que les guste, tanto como a mí me encanta la Biblia, porque uno aprende un montón y Dios nos ama y nos habla a través de estas palabras. Recuerden el ayuno, lo vamos a comenzar el lunes 18, solamente 5 días, que tú vas a hacer tu guía alimenticia, que se los di ayer por Zoom, y si aún te interesa puedes unirte y te conectas conmigo por Zoom de 5:30 a 6 de la mañana de lunes a viernes, en oración, en comunión, para que tú sigas conectándote con tu Padre y que Dios te dé dirección para este 2024. Solamente 5 días nada más, media hora cada día. Eso es poquito para todo lo que recibimos de Dios, así que cuento contigo. Me escribes por las redes sociales si te interesa, y aquí también, donde lo escuchas. Entonces lo otro que tengo es los libros. Aquí está, para regalar para Navidad. Todavía estás a tiempo, lo puedes ordenar por Amazon o conmigo. Todo se irá acomodando y alineando tu corazón. Una guía para mujeres fuertes y determinadas. Vamos a orar para comenzar el día con el pie derecho, con Dios poniéndolo en primer lugar. ¿Qué tú crees? Vamos a orar. Amado Dios, te amamos sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en la fe. Sé nuestra luz en nuestro camino, guía nuestros pasos. Oramos por sabiduría y discernimiento. Espíritu Santo, queremos que tu presencia vaya con nosotros siempre. Te amamos sobre todas las cosas. Amén y amén. Gracias, chicas, por escucharlo hasta aquí. Dale like, compártelo con otra gente y te veo el lunes con el favor de Dios. Bye.